Hermana Janet, su audio creo que está apagado. Ay, ahora sí, perdón. Sí, ahora sí me escuchan, ¿no? La anterior Sí, diapositiva no hemos logrado escucharla. Eh, ya, les decía, estamos ingresando a lo que son las actividades profesionales. Esta especialidad de computación 1 es de nivel 1. Lo que significa es que todos pueden participar. Ya dentro del manual esta especialidad está con el código AP041, de manual de especialidades. Vamos a iniciar definiendo lo que son las computadoras. Las computadoras son máquinas electrónicas que tienen la capacidad de recibir y procesar ciertos datos y los convierten en información. Aquí pueden observar máquinas actuales, máquinas portátiles o las famosas laptops y las máquinas gamer, ¿no? Ahora, chicos, las máquinas o las computadoras no siempre han sido así. Estas han tenido un origen muy curioso, ¿ya? Entonces, con el pasar de los años, ustedes saben que desde la prehistoria, desde la antigüedad, el hombre ha buscado la forma de poder medir, ¿no? Buscaba un instrumento que le pueda ayudar a procesar y archivar información. En ese entonces, obviamente, no existían computadoras. El hombre primitivo no contaba con ningún instrumento para poder realizar ningún tipo de cálculo, ningún tipo de operación. Entonces, se dice que el hombre primitivo recolectaba frutas, recolectaba varias cosas porque vivía de la recolección y para contar utilizaban eh, piedras, utilizaban también lo que son pajitas, se daban modos para poder contar. Y esto lo hacían con el propósito de saber cuánto tenían de alimento y si este alimento les iba a alcanzar para el invierno. Posteriormente se da inicio a lo que es el trueque, donde se intercambia un bien por otro. Para ellos también era complicado hacer este trueque porque no podían medir exactamente el valor de una u otra cosa. Muchos años después se empiezan a utilizar monedas, ya las cuales les servían para medir, era un instrumento de medición y les permitían intercambiar cosas con de acuerdo a un valor. Ellos ya le ponían un valor, ¿ya? Pasaron muchos más años y aparece lo que es el ábaco, ¿ya? Este ábaco fue originado en Babilonia. Se dice que muchos años antes de Cristo. Estos ábacos eran para contar, ¿ya? No servían para almacenar información, solamente era para contar cantidades determinadas. Actualmente en China se utilizan los ábacos para multiplicar y dividir. Es aquí donde nace lo que son las computadoras, en el ábaco, ¿ya? Posteriormente, en el año 1642, aparece un instrumento llamado Pascalina. Este invento ha sido creado por el famoso Blaise Pascal, un joven francés que él quería ayudar a su padre con el tema de pago de impuestos. ¿Ya? Entonces, él genera esta máquina que trabajaba a base de engranajes. Era un poco más moderna que el ábaco. ¿Ya? Siguiendo en esos años, años después, aparece Leibniz en el año 1676 con esta máquina que podía multiplicar y dividir. Lo interesante de esta máquina es que ya no era manual, sino que ya se usaba con unas manijas, ¿ya? Entonces su función era multiplicar y dividir. Muchos años después, en el año 1801, aparece este instrumento, ¿ya? Conocido como la máquina de telar. Esta máquina fue inventada por Joseph Marie. Una de las ventajas que tenía esta máquina era que creaba patrones utilizando telas. Estos patrones podían emitir unas perforaciones. Ya podía manejar información. Es aquí, chicos, donde nacen lo que actualmente conocemos los discos duros o los discos de las computadoras.
En estas telas de tarjetas perforadas ya se almacenaba cierta información. Muchos años después, en el año 1833, después de varios intentos fallidos, aparece esta máquina. Esta máquina ya es una máquina analítica. Realizaba todas las operaciones básicas de las matemáticas, ¿no? La suma, resta, multiplicación y división. Esta máquina estaba programada por medio de tarjetas. Ya no utilizaba las telas como las máquinas de Leibniz, utilizaban cartón. ¿Ya? Entonces ya iba evolucionando poco a poco en el tema de materiales. Utilizaba cartón perforado, guardaba una enorme cantidad de cifras, ¿ya? Entonces iba más allá de unidades, decenas, centenas, iba un poquito más allá. Entonces, su inventor es Babbage, ¿ya? A este hombre se lo considera como el padre de la informática. Como ven, las computadoras han tenido una evolución muy interesante. Ahora, vamos a ir entrando, eso era manera de introducción, vamos a ir entrando a lo que es la especialidad en sí. El primer punto nos pide que hagamos un informe de 1000 palabras sobre la primera generación de las computadoras. Las computadoras han tenido o estamos actualmente en la 6ª generación, ¿ya? Ha tenido un periodo de evolución de acuerdo a los años. Lo que nos pide la especialidad, Hay que ¿sí? realizar uno de esos. Les estoy dando recién el dato, ¿ya? La primera generación data de los años 1944 a 1956. Solamente la especialidad nos pide desarrollar la primera generación. Lo que ustedes van a hacer es investigar en base a estos puntos que yo les estoy mostrando aquí, la evolución de las computadoras en estos años, en el año 1944 a 1956. En estos años ustedes van a encontrar datos interesantes. La primera computadora fue creada por Howard Aiken, que se denominaba Mark I. Entonces, en su informe o en su investigación tienen que mencionar cómo ha surgido la Mark I, cómo ha surgido la computadora ENIAC. Esta computadora pesaba 2 toneladas y medía 200 metros cuadrados. Después se ha creado otra computadora un poco más pequeña denominada EDVAC. En su informe o en su investigación tiene que estar mencionada esta EDVAC. Y la primera computadora comercial que ya se utilizó para venderla y se llamaba UNIVAC 1. Entonces, estas características tiene que tener su investigación de la primera generación de las computadoras. ¿Ya? Entonces, con esos datos ustedes van a hacer esa partecita. Ahora, nos pide la especialidad que nosotros definamos algunos términos. Ya el primero de ellos es el hardware. Chicos, el hardware, así para que me entiendan en palabras sencillas, son todos los accesorios que nosotros podemos ver de las computadoras. El monitor, el teclado, el mouse, los audífonos, la cámara web, los pendrives y demás. ¿Ya? Este término es utilizado para nombrar los elementos tangibles de una computadora. Así de sencillo. Eso es hardware. ¿Ya? Ahora, el software. El software, chicos, es todos los programas que tiene nuestra computadora. El Word, el PowerPoint, el Chrome, el PDF. Ya todos los programas que tiene nuestra computadora se denomina software. ¿Ya? Son programas que la computadora utiliza para almacenar datos. ¿Ya? Siguiente término que nos pide la especialidad. ¿Qué es un sistema operativo o por abreviatura SO? El sistema operativo son programas que nos permite comunicarnos con la computadora. En palabras técnicas, son conjuntos de órdenes y programas que controlan los procesos básicos de la computadora y permite el funcionamiento de los demás programas.
Estos sistemas son los que ustedes tienen, el Windows 7, Windows 10, ¿ya? Linux, Mac, iOS, Android. Y hay muchos más. Estos son los más conocidos. Ese es un sistema operativo, ¿ya? Entonces, el disco duro. El disco duro es un dispositivo utilizado para guardar o almacenar información. Esto se guarda de manera segura y permite que la información sea accesada de manera fácil y rápida. Eso ya está dentro de lo que son nuestras computadoras, al igual que en los celulares, ¿no es cierto? Ahora, hay otro término que debemos conocer que es la memoria RAM. Esta memoria es la memoria de acceso aleatorio. Se denomina así, por eso sus iniciales en inglés, ¿ya? Esta memoria se utiliza para guardar también información, pero de manera temporal. El acceso a estos datos también se almacenan de manera rápida. Cuando apagamos normalmente nuestra computadora, se pierde cierta información. Entonces, esta memoria RAM normalmente no tiene mucha capacidad como un disco duro. Otro término que es similar es la memoria ROM. Esto se le denomina memoria de solo lectura. Esta memoria solo se utiliza para leer cierta información y esta no puede ser cambiada. Normalmente se conoce como memoria caché también. Aquí tengo una imagen de las dos, la memoria RAM y la memoria ROM, porque normalmente tienen las computadoras. Seguimos avanzando, ahora estamos en el punto número 3. La especialidad nos pide que nosotros conozcamos cuáles son los cuidados básicos que se debe tener con estos dispositivos de almacenamiento, ya el CD, el DVD, los pendrives. Yo tengo aquí una lista ya de 7 puntos, de los cuales no todos son para todos. Por ejemplo, evitar que se manche o se moje con agua o cualquier sustancia. Ustedes lo que van a hacer acá es dividir y decir, ¿no? ¿Cuál va para el CD, cuál va al DVD, cuál va al pendrive? ¿Ya? No acercarlos a los imanes. Ya uno de estos dispositivos no debe acercarse a los imanes porque se pierde la información que contiene. Hay que extraerlo de manera correcta. Hay que evitar manejar uno de estos o todos en altas temperaturas. Hay que escanearlo de manera frecuente. Escanearlo, limpiarlo y demás, ¿no? Siempre debe estar con su tapa. No desenchufarlo de manera brusca. Entonces, estos puntos que yo estoy leyendo no aplica para el CD, para el DVD o para los pendrives. Ustedes lo que van a hacer es dividir. ¿Cuál va a CD, cuál va a DVD, cuál va a pendrive? Hay algunos que aplica en 2 o en 3. Entonces, ustedes van a ir identificando. ¿Ya? Seguimos. El punto 4. Este punto es más práctico, pero nos pide, y solamente ustedes van a redactar o van a escribir en su informe el inciso A. ¿Cómo proteger la computadora de la suciedad? ¿Ya? Entonces yo tengo aquí una ayuda, ¿no? ¿Qué tipo de cuidados debemos tener para poder mantener nuestros equipos y protegerlos de la suciedad? ¿No? Algunas recomendaciones que se tiene ahí, ¿ya? Es importante que las computadoras no les llegue el polvo. El polvo hace que se empiece a corroer las partes plásticas o metálicas que tienen las computadoras y deja de funcionar y disminuye su capacidad, ¿ya? Tampoco hay que exponerlas al sol directo, ¿no? Recuerden que no debe estar, las computadoras tienen un ventilador y es para precisamente controlar la temperatura. Hay que evitar todo tipo de mojazón en las computadoras, agua, líquidos y demás. Entonces, estas son algunas formas de proteger de la suciedad las computadoras. Yo sé que ustedes conocen alguna más que probablemente no esté acá. Entonces, lo que ustedes van a hacer es redactar solo el inciso A, ¿ya? Encender y apagar correctamente la computadora, eso lo saben hacer ustedes, ¿ya?
Ahora, cuando dice ¿qué es mantenimiento preventivo de la computadora? Eso no lo vamos a escribir, pero sí se va a mencionar ahora. Cuando se está hablando de mantenimiento preventivo, se habla de dos cosas. Se habla uno del mantenimiento físico de la computadora, como es la limpieza, y eso es uno. Y el otro es el mantenimiento preventivo de las actualizaciones y antivirus. ¿Ya? Cada cierto periodo, lo que ustedes tienen que hacer con sus equipos es revisar análisis en un escáner rápido para que su equipo pueda trabajar de manera óptima. Ya entonces eso lo pueden hacer ustedes cada mes, cada 2 meses, dependiendo, ¿no? Las computadoras. Mientras más antiguas son sus computadoras, necesitan más mantenimiento. ¿Ya? Ahora, ya vamos a ir concluyendo con lo que es la especialidad. Vamos a ir viendo un término que se denomina periféricos. ¿Ya? Los periféricos son los dispositivos con los cuales se comunica una computadora. Se comunica con el mundo exterior. ¿Ya? Por ejemplo, estos se dividen en periféricos de entrada, de salida, mixtos, de almacenamiento y de comunicación. Ya, entonces, yo me comunico con la computadora a través de algo y la computadora me emite alguna información a través de algo. ¿Ya? Ahí, así de simple. Finalmente, la especialidad nos pide dar 4 ejemplos de estos periféricos. Hace rato dijimos que se clasifican en 5. Los periféricos o unidades de entrada son el teclado, el mouse, el escáner, la cámara digital, el micrófono, el touchpad, ¿no? Esos son dispositivos de entrada que nosotros transmitimos una información a la computadora. A través del teclado yo puedo escribir lo que quiero, ¿no es cierto? Puedo mandar mi voz a través del micrófono. Puedo mandar un documento a través del escáner. Entonces, todo lo que yo estoy utilizando para que entre información a la computadora se llaman unidades de entrada o periféricos de entrada. Entonces, en el ejemplo, ustedes pueden dar, en el punto, pueden dar 4 de estos ejemplos. O pueden dar 4 ejemplos de los dispositivos o unidades de salida. ¿Cómo la computadora me emite a mí esa información? A través del monitor yo puedo ver lo que estoy haciendo en la computadora. A través de la impresora está saliendo cierta información de la computadora. ¿No es cierto? A través de los parlantes estoy escuchando música y demás. Ya pueden dar ejemplos, 4 de cualquiera de estos dos. O también pueden dar ejemplos de periféricos mixtos. Los periféricos mixtos son aquellos que sirven de entrada y de salida. Por ejemplo, el más conocido de estos es el pendrive. Yo agarro mi pendrive, meto información a la computadora. Quiero sacar información de la computadora, almaceno en el pendrive. El monitor también es un periférico mixto. Puedo ver y puede salir información de él. Ya ahí tenemos la fotocopiadora, el escáner y demás. Pueden mencionar 4 de acá. O pueden mencionar 4 de almacenamiento. Periféricos o unidades de almacenamiento. Son el disco duro, el DVD, el CD, el pendrive, las tarjetas SD, las memorias stick, los discos portátiles, los discos sólidos, ¿no? Y también el famoso disquete, que actualmente ya no se utiliza. Entonces, estos son unidades o periféricos de almacenamiento. Ustedes pueden dar 4 de estos también. Y finalmente, las unidades o periféricos de comunicación. Estos son los routers, ¿no? Los routers de internet, los famosos módems, el fax, que ya casi tampoco se utiliza, y los que son las antenas de Wi-Fi, ¿no? Unas antenitas chiquititas que se utilizan en las computadoras, ¿no? Entonces ustedes van a dar 4 ejemplos de cualquiera de estos. Y si quieren hacerlo de todo, no hay problema. Pero la especialidad nos pide solamente 4 ejemplos. Ya el examen, chicos, va a ser de todo lo que, de todas las presentaciones, de lo que se ha visto aquí,
No va a entrar la parte de introducción, solo va a entrar a partir del punto número 1. Esta sería, queridos conquistadores, la especialidad de computación. Como se han dado cuenta, es una especialidad fácil, es más teórica. Profesora, de la pregunta 1, ¿hay que elegir solo Brita. una cosa o todos hay que hacer? A ver, vamos a pasar a la 1. En tu informe de las computadoras de primera generación tienes que mencionar los 5 puntos que te estoy mostrando ahorita en pantalla. Redactas. Las computadoras de primera generación eran del año 1940-1906. En el año tal fue creada la computadora Mark I por Howard Aiken. Años después, fulano de tal inventó la computadora ENIAC, que tenía estas capacidades, estas características. Años más tarde se creó EDVAC. Años más tarde se creó la primera computadora comercial. Entonces, estos 4 puntos, 5 puntos, tienen que estar dentro de su investigación. Ah, ya entendí, gracias. Ya, entonces, queridos conquistadores y líderes, esta sería la especialidad.